Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy en nuestra segunda masterclass del año 2026. Yo soy Roxana de las Salas, la presidenta actual del capítulo Upsilon Nu de la Sigma Theta Tau, y me place mucho esta masterclass que nos presenta un tema bastante novedoso, actual y por supuesto aplicado a nuestro ámbito eh, en la enfermería, en la investigación, en la academia. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es Lina Paola Buitrago Ubaque. Ella es enfermera, estudiante del doctorado en Ciencias de la Enfermería de la University of Miami y miembro activo de nuestro capítulo Upsilon Nu, quien en el día de hoy estará presentándonos este importante tema en compañía de Adriana Díaz Granados, que es ingeniera de sistemas, máster en tecnologías de información, máster en inteligencia artificial de University of Miami. Ha trabajado por más de 20 años en empresas de tecnología. Trabajó por 8 años como gerente de proyectos en Microsoft y actualmente se desempeña como líder de la oficina de Artificial Intelligence en los Estados Unidos para el NTT Data. Nos acompañan estas dos profesionales en el día de hoy para presentarnos este tema y bueno, le doy la palabra a Adriana, quien es la persona que de manera muy genuina y siempre del trabajo de la mano con nuestra colega Lina está ofreciéndonos este espacio. Muchas gracias, Adriana, de antemano y también para Lina. Adelante, Adriana, te doy la palabra. Gracias, Roxana, aquí por la invitación y bueno, gracias a todos por conectarse hoy viernes hasta ahora. Veo mucha gente, me parece interesante porque significa que bueno, hay un interés en este tema. Yo creo que es el tema que más se está nombrando en el mundo ahorita, ¿no? Y es todos hablamos de la inteligencia artificial. Y realmente pues es algo que yo creo que pues en mi experiencia no solamente debemos aprender a usar, sino a entender qué es, porque yo creo que todos la usamos, todos ya hemos empezado a de alguna manera u otra a hacerle preguntas a ChatGPT, unos más avanzados a generar imágenes, a generar contenidos, inclusive a hacer ya temas de investigación utilizando inteligencia artificial, pero no siempre no somos como, no estamos en el área de entender qué es por detrás. Y el objetivo de hoy, bueno, yo les voy a dar una introducción general sobre qué es la inteligencia artificial, y vamos a hablar sobre la AI, la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que hoy estamos usando y que es esto que es ChatGPT, todo lo que vemos de Claude, que ahora está Claude por todos lados. Bueno, entonces quiero darles unos conceptos generales para que ustedes entiendan. Voy a tratar de ser lo más explicativa posible porque hay temas muy técnicos detrás de esto y tampoco quiero que ustedes se confundan con conceptos técnicos, pero me toca explicarles algunas cosas para que ustedes tengan una forma general. Voy a tratar de hacerlo lo más con similitudes y temas que ustedes puedan entender, pero si no, si llega a haber alguna duda, definitivamente algo que no lo expliqué o está demasiado profundo, pueden levantar la mano y lo aclaramos. ¿Listo? Entonces, sin ningún problema, vamos también respondiendo preguntas. Voy a poner por aquí el chat. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de conceptos generales y términos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran área y es una gran área que viene hace más de 20 años desarrollándose. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Yo les digo, yo estudié hace 20 años mi pregrado en ingeniería de sistemas y desde ahí ya veíamos temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya había intentos de hacer inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, si ven acá desde 1956, son los primeros intentos que se hicieron, pero digamos que la inteligencia artificial empieza a apalancarse después de mucho tiempo
porque las máquinas ya nos empezaron a dar capacidad, ¿no? Entonces nos empezaron a dar capacidades de cómputo mucho más altas que permitían que pudiéramos procesar muchos datos y ya hubiera más disco duro, memoria, todo lo que se necesita para correr una inteligencia artificial. Ya llegó Nvidia, que ustedes escuchan que es Nvidia, que las GPUs, que las CPUs, bueno, todos esos chips y todos esos componentes físicos son los que hacen que los computadores se potencien y puedan de alguna manera procesar toda la cantidad de datos que necesita la inteligencia artificial. Entonces es más recientemente que se empieza a apalancar. Dentro de la inteligencia artificial hay un área que es el Machine Learning, que de pronto algunos de ustedes saben qué es. El Machine Learning es un área donde a través de modelos que al final tienen conceptos matemáticos y estadísticos por detrás, se analizan patrones en los datos y permiten hacer análisis para clasificar información, predecir información, entender patrones, mira, entender grupos, clasificaciones que pueden haber dentro de unos datos. Entonces, ese Machine Learning es un área que utiliza una serie de datos, La corre pasamos unos procesos perfecto. matemáticos y genera un resultado. Por ahí, listo. Después, entonces, dentro del Machine Learning hay otra área que se llama el Deep Learning. Y es un área donde son los mismos modelos, pero son modelos muchos más complejos que empezaron a hacer algo que se llaman las redes neuronales, sobre todo, que de pronto algunos han escuchado. Son modelos matemáticos más complejos. Básicamente, son más sofisticados, tienen más, voy a decirles, más cálculos, más variables y eso hace que entonces los modelos puedan ser más refinados y se puedan empezar a procesar otro tipo de cosas. Entonces, con el Deep Learning ya no solamente eran datos de personas, por ejemplo, edades, enfermedades, si sí la tiene, si no la tiene, mediciones pero en el caso de la medicina, sino ya, por ejemplo, el Deep Learning puede procesar imágenes. Entonces, el Deep Learning yo ya le puedo entregar una radiografía y el Deep Learning, con un modelo de Deep Learning, yo puedo decir aquí hay un tumor o no hay un tumor. Y ese tipo de modelos más avanzados pues están dentro de esa área. Y hay un hijo de todo eso que se llama la inteligencia artificial generativa, que es lo que hoy tenemos o conocemos como, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es un modelo nuevamente matemático muchísimo más avanzado, donde además ya tiene billones de parámetros. O sea, ustedes no se imaginan, esto es una cosa gigantesca de matrices y de números que se multiplican en sí, de variables que se calculan y de variables que se calculan. Y este modelo de IA generativa lo que ya permitió es que se pudiera crear un modelo para generar información, generar palabras, generar imágenes, generar audio, porque ya son diferentes, ¿no? Entonces es un modelo que también es una red neuronal gigantesca que tiene muchas más capas y muchos más procesos dentro de sí, pero al final eso es una matemática que se hace y genera unas probabilidades de salida que ahorita las vamos a ver. Entonces, eso es la EA generativa y pues eso hoy vamos a ahondar más en esta parte. Pero un poco para que se den cuenta que es una hija de la otra, ¿no? La EA generativa es la más avanzada dentro de todo ese grupo que hay acá. Entonces, hay varios, digamos que hoy hay varios tipos de inteligencias artificiales. Está la inteligencia artificial estrecha, que digamos es una inteligencia artificial donde yo ocupo un área o me vuelvo especialista en un área más específica, pero está la inteligencia artificial general, que es cuando logremos que se hagan muchos más, la inteligencia de máquina genere muchas más capacidades como creación, como creatividad, y es lo que ahorita las empresas pues van a seguir logrando, ¿no? Van a querer lograr. Y es refinar la inteligencia para que haga más que generar cosas y de ser una inteligencia que sea capaz de crear, que sea capaz de investigar. Y bueno, eso es como un futuro cuando hablemos ya de la inteligencia artificial general. Y ya se habla también de la superinteligencia, ¿no? Que es llegar a esa inteligencia donde prácticamente haga lo mismo que hace un humano y piense de la misma forma que piensa un humano. Porque, ¿qué pasa? Aunque la inteligencia artificial ustedes la ven muy inteligente, ¿cierto? Y uno ve que le responde muy bien cuando uno le pregunta algo, nunca piensa de la misma manera que es un humano. Eso es un modelo matemático que mira palabras, mira probabilidades y genera. Pero nunca piensa como un humano, donde el criterio humano analiza situaciones, analiza historia, analiza, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, mi perro está enfermo porque tiene dolor de estómago,
pues la inteligencia artificial me puede decir algo coherente, pero es que yo sé que mi perro lleva 5 años con enfermedades estomacales, yo sé que mi perro es alérgico a cierta comida, de pronto comió algo en la calle, y todo ese contexto humano es lo que genera que la inteligencia humana sea diferente. Y por eso la inteligencia artificial hoy no es como realmente un reemplazo o como la forma en que nosotros pensamos, pero sí se quiere llegar en algún momento a tener la superinteligencia, ¿no? Que eso es ya una visión del futuro, muy de películas y que de pronto algún día suceda, ¿no? No lo vamos a saber. Bueno, hablando ya, digamos, de la IA, pues la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se alimenta de algo y es de datos. Entonces, los datos son muy importantes a la hora de manejar la inteligencia artificial, porque cuando uno le enseña artificial, le dicen una frase: basura entra, basura sale. Si yo le entrego datos que son basura, si yo le entrego datos que no son reales, datos que están desorganizados, datos que no están verificados, a la hora de salir, a la hora de producir algo, pues eso no va a generar una buena información. En el caso de la inteligencia artificial generativa hoy de ChatGPT, son modelos que ChatGPT, que Microsoft, que Google en sus modelos, cada uno con sus marcas, ha entrenado a partir, por ejemplo, de los datos que hay en Internet. Entonces, ellos utilizaron una serie de fuentes de información de Internet y de fuentes de información que estaban digitalizadas y con eso entrenaron los modelos. ¿Qué pasa? Si esa información tiene algún error, pues la información que pueden generar a veces tiene errores. Es normal porque los datos los utilizaron de ahí. Claro, como son miles de datos, suelen ser bastante precisos porque tienen muchas fuentes de información. Pero de todas maneras, puede suceder que si yo utilizo un modelo y le entrego una información que no está bien, el modelo me va a responder de la misma manera. Entonces, siempre es muy importante tener presente que los datos son la clave del éxito en cualquier modelo de inteligencia artificial. Ahora, existe algo que se llaman los parámetros. Como les contaba, una vez la inteligencia artificial recibe la información, eso por dentro es un modelo matemático que les voy a explicar algo de lo que pasa en ese modelo matemático, pero dentro de lo que hace ese modelo matemático es que va aprendiendo y aprender qué significa, es que utiliza una serie de fórmulas que tienen variables y en la medida que yo le voy dando información, esas variables se van refinando, refinando, refinando hasta que yo creo un modelo que me genera respuestas coherentes. Entonces, esos parámetros es como esa variabilidad que me permite que el modelo sea más refinado y me responda mejor. Los modelos de lenguaje ahorita, que vamos a hablar más adelante, que son los grandes modelos de lenguaje, los Large Language Models, son modelos que tienen billones de parámetros. O sea, es una fórmulas matemáticas gigantes y cada vez tienen más. Entonces, muchas veces ustedes escuchan que ChatGPT 4, que ChatGPT 5. Pues la diferencia entre esos modelos muchas veces es la cantidad de parámetros que tienen. Por eso unos responden mejor que otros porque tienen más parámetros que otros. Ahora, más parámetros es más cómputo, más procesamiento, implica otras cosas. Entonces, por eso hay unos modelos más rápidos que otros, más baratos que otros, porque esa variabilidad entre los parámetros pues genera diferentes formas de responder, pero también diferentes velocidades a la hora de responder. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, que es un concepto sobre la inteligencia artificial, pues es un modelo matemático que está llena de parámetros y esos parámetros se refinan en unos procesos de entrenamiento. Entonces, eso es el entrenamiento. ¿El entrenamiento qué es? Es un proceso donde yo le entrego datos a mis modelos matemáticos, que en este caso es el modelo de ChatGPT, y él va refinando, refinando, refinando y va comparando las salidas. Entonces, hagan de cuenta que si hiciéramos una clasificación, que es un modelo más sencillo, pero si yo le dijera, le doy la foto de un perro y cuando sale tienes que decirme que es un perro y de pronto la primera vez te dice es un gato, entonces yo vuelvo y lo reentreno y le doy entonces de pronto ya un perro y un gato y entonces este modelo ya entiende cuáles son las características de un perro, de un gato y entonces me lo clasifica como perro. Y después le paso un gato y me lo clasifica como perro, entonces le entrego más datos y lo voy entrenando. Es como una iteración que yo hago de ese modelo matemático. Por dentro lo que está ajustando, lo que está haciendo es ajustando esos parámetros y al final me sale el resultado. Entonces, estos modelos, estas empresas los han entrenado. ChatGPT es un modelo que ya han venido entrenando con toda la data de Internet
van corriendo esos modelos y cuando esos modelos están refinados, pues son los modelos que nosotros ya usamos, digamos, al público, ¿no? Pero entonces ese proceso de entrenamiento son procesos que lo que hacen es utilizar los datos y refinar por dentro esos modelos y los corren muchas veces, ¿no? Para ir refinando ese modelo hasta un resultado que tenga una precisión adecuada para ser usado, ¿no? Entonces, eso un poquito para que entendamos cómo van naciendo los modelos. Entonces, les hablo de un modelo, pues que ya les he venido explicando, es una representación matemática, básicamente de un sistema. Son modelos, muchas veces los modelos se utilizan con tareas específicas, entonces por eso ustedes se dan cuenta que a veces hay modelos, ahora que hay con la IA generativa, modelos para hacer imágenes, porque fueron modelos que fueron entrenados con imágenes, modelos para escribir, porque fueron entregados, hechos para, seguramente entrenados con miles de documentos, o Lina les va a mostrar más adelante modelos que pueden ser, por ejemplo, de investigación. Entonces son modelos que han aprendido, por ejemplo, de documentos de investigación. Entonces, claro, dependiendo de la especialidad o la tarea específica, los modelos pueden ser mejores y a veces a la hora de hacer una tarea en específico, yo tengo que decir cuál es el modelo que más me sirve. Porque puede que no sea el más público, puede que sea otro que hace la tarea o que fue entrenado con una tarea similar a la que yo necesito. Entonces, existen muchos modelos, existen modelos públicos como, o digamos de acceso público como ChatGPT, pero también existen modelos gratis que están a veces en herramientas más especializadas, existen modelos especializados en medicina, existen, y digamos que uno puede pensar que podría utilizar diferentes herramientas a la hora de hacer ya un proyecto de investigación o este tipo de cosas. Bueno, creo que aquí ya hemos explicado básicamente eso. Y bueno, entonces básicamente cómo funciona este ciclo. Digamos, este circulito que ven acá, pues fue esto que yo les expliqué. Es un modelo que ya han entrenado, que tiene una serie de cálculos matemáticos, que tiene una serie de variables que ya han ido afinando y yo tengo acá mi algoritmo de AI, que es ese modelo. Entonces, el AI ya cuando ese modelo está listo, básicamente yo tengo un input que puede ser una pregunta, puede ser un comando de voz, puede ser una imagen, puede ser un documento. Este modelo lo procesa y hay una salida, que puede ser también un texto, puede ser una predicción, puede ser una sugerencia, puede ser una nueva imagen, puede ser un video. Entonces, digamos que la AI, pues digamos, es como la forma en que funciona este flujo. Esas salidas, ahora digamos, la AI más moderna, pues son modelos multimodales, que significa que reciben más que texto, reciben voz, reciben imágenes, reciben videos, y lo mismo, producen imágenes, producen video, producen voz. No sé si saben, por ejemplo, hay AIs que uno le puede decir, escríbeme una letra y inventa una canción con la palabra enfermería. Y les escribe una letra y les pone la canción y alguien canta y ustedes le dicen que la quieren en modo salsa y se las hace. Eso es un modelo multimodal porque recibe un texto, una información y en la salida pues crea un texto porque crea una letra de la canción, genera una música y genera una voz. Entonces, esos son modelos multimodales que ahora ya estamos como en ese punto donde pues la AI tiene esa capacidad. Hay una parte de la AI que quería mencionarles. Digamos, es como una subcategoría, no necesariamente es AI generativa, pero es el computer vision. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque en el área de medicina el computer vision es una digamos, de las tecnologías ahora más usadas en inteligencia artificial. El computer vision es una forma de manejar imágenes y, por ejemplo, hay clasificación de imágenes, identificación de objetos, agrupación en una misma imagen. Y en medicina es muy usado, porque en medicina ustedes saben que existe toda la parte de imagenología, o bueno, de pronto aquí ya el concepto médico yo no lo conozco tan bien, pero están las radiografías, están digamos, las curvas que ustedes generan o que digamos, los lectores ya de radiografía, de electrocardiogramas, todo esto genera imágenes, genera fotografía, genera video. Y esta inteligencia o estos modelos de computer vision son modelos que son capaces de ver una imagen y, por ejemplo, clasificarla y decir, aquí se presenta la enfermedad o no, o aquí hay un objeto raro, o acá hay una tendencia,
o esta imagen por acá yo la voy a clasificar de esta manera. Aquí hay una zona roja, aquí hay una zona verde, no sé, digamos, hay muchas formas de leer imágenes y es una de las tecnologías que es muy usada. Y algunas de esos modelos de, digamos, de computer vision los usan, lo usan modelos en por detrás también de IA generativa, o sea, de una red neuronal muy grande que interpreta esas imágenes. Entonces, para que lo tengan presente, se los quería mencionar, aunque es un tema un poquito separado de la conversación. Digamos que los modelos de IA generativa lo que sí son es modelos de procesamiento del lenguaje natural. Entonces son modelos que procesan el lenguaje de la forma en que nosotros hablamos, utiliza técnicas para entender y generar ese lenguaje humano, que es lo que nosotros hacemos hablando con ChatGPT, y pues entonces es capaz de hacer varias funciones que ahorita vamos a ver más adelante, pero son multidioma, saben escribir, conocen la estructura de cada lenguaje. Entonces, esto es, digamos, una de las funcionalidades o de las inteligencias de la IA generativa, y es que es capaz de procesar el lenguaje natural. ¿Qué tareas entonces se pueden hacer con lenguaje natural? Por ejemplo, el análisis de sentimientos. El análisis de sentimiento, ¿qué es? Cuando alguien, por ejemplo, me estoy inventando ahorita, con las elecciones, alguien escribe un mensaje y dice, no sé, Iván Cepeda, no estoy de acuerdo porque, y escribe por ahí una grosería. El análisis de sentimientos puede decir, esto fue un mensaje agresivo o esto es un mensaje en contra de Iván Cepeda. O sea, clasifica el sentimiento de mis opiniones, ¿sí? O por ejemplo, la gente que compra, se usa mucho en mercadeo, en Amazon, entonces pone un producto y no sé, escribe este producto no me gustó porque entonces lo clasifica como insatisfecho, un cliente satisfecho. Ese es el análisis de sentimiento porque es capaz de leer el texto y entender cuál es el objetivo o el sentimiento de la persona que lo escribió. Son la IA generativa que procesa el lenguaje es muy buena en traducción, es muy buena resumiendo, o sea, estas funcionalidades, pues ustedes yo creo que las han usado, traduce muy bien, resume textos, extrae información, genera lenguaje natural y reconoce voz, ¿no? Entonces, estas son como las principales funcionalidades. Y en la IA generativa, que es, digamos, ese Large Language Model, es un pedazo, pero la IA generativa, como les venía contando, también hace video, también hace imágenes, voz, pues entonces lo que hace es generar contenido, es una inteligencia artificial que sirve para generar contenido, para crear imágenes, para aplicaciones en diferentes campos, en diferentes industrias. La AI pues puede producir diferentes salidas. Y digamos que ahora nos vamos a concentrar entonces en qué es esta IA generativa. Y voy a parar acá porque quisiera que si hay alguna duda ahorita, la hiciéramos para poder seguir con este tema. No sé si hasta ahora hemos entendido. Voy rápido porque sé que no hay mucho tiempo, pero Está claro y preciso. listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial generativa más en detalle. Yo creo que todos, y si quieren por ahí, manden una cita, así es, ¿quién ha usado la IA generativa para generar texto? Así sea para hacerle la pregunta de ¿cuántos años tiene Shakira? ¿Sí? Digamos, todos yo creo que al día de hoy hemos usado la AI utilizando texto. Pero también, por ejemplo, quien ha creado imágenes con AI, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un perrito donde yo le dije acá, hágamelo con este estilo, y por acá le dije, hágamelo con este estilo, y la AI me genera mi imagen, ¿no? Esas imágenes como de tendencia que le crea la imagen de uno con lo que la IA ya sabe sobre uno. Entonces, ese, digamos, es el tipo de capacidades que hoy, pues la AI todos estamos usando, ¿cierto? Entonces, un poquito para ver el impacto es que esta es una imagen, una gráfica muy interesante en el sentido que cómo la AI ha progresado rápido a diferencia de las demás tecnologías. Si ustedes se dan cuenta, el celular gastó 16 años para llegar a más de 100 millones de usuarios. El Internet duró 7 años para que hubiera 100 millones de usuarios. Facebook duró 4.5 años y ChatGPT en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. O sea, es una cosa que está sucediendo
muy rápido, todos sabemos que está sucediendo y se está adoptando muy rápido, ¿no? Entonces, eso fue y ya todos lo hacen, todos lo tienen, todos lo usan y las empresas también entonces están subiéndose a ese tren y las industrias están subiendo ese tren y la medicina obviamente también está ahí y bueno, digamos que un poquito para entender la velocidad de lo que está pasando. Esto, digamos, es lo que yo les contaba ahorita, digamos, en gráfica, y es que, bueno, ya saben que la inteligencia artificial tiene un hijo que es el machine learning tiene un hijo que es el deep learning, y aquí hay un hijo que es como el procesamiento natural del lenguaje, donde está aquí también la IA generativa, ¿no? Es como unos hijos por acá que tiene esta combinación, ¿no? De tecnologías o de modelos matemáticos. Em, bueno, ¿para qué sirve la AI generativa? Ya un poquito más en detalle, generar imágenes, sintetizar voz, generar textos, que ya habíamos hablado, analizar y formatear textos, clasificar, responder preguntas, resumir y ahora inclusive generar música, generar video. Entonces, yo creo que ustedes todos han escuchado, no sé, de que hablan de los famosos LLMs, ¿no? O los Large Language Models, que son los grandes modelos de lenguaje. ¿Qué es ese grande modelo de lenguaje? Pues ese modelo que yo les explicaba, que es ese modelo de miles de variables matemáticas, que recibe un texto, lo procesa y saca una salida. Pero entonces, un poquito para entender eso, ¿qué hace? Lo que hace básicamente la IA generativa es que trata de predecir la próxima palabra más probable y así va empezando a construir el texto. Entonces, yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo es el cielo? Entonces, el primero entendió que tiene que poner el cielo es, por ejemplo, y va a poner la siguiente palabra, o sea, cada uno ejecutó este proceso y si se dan cuenta, divide los textos. Ahora vamos a hablar de qué es eso, pero esto divide la palabra y va generando cada una de esas palabras o algo que llaman token. Entonces, entra la frase, el LLM dice, ah, bueno, corre todos sus procesos, ahora vemos más o menos cómo lo hace, y al final dice, ah, yo creo que el cielo es azul porque es la palabra más probable que yo creo que debería ser a partir del texto de el cielo. Entonces, él escoge la palabra azul y produce la palabra azul. Y ese texto vuelve a entrar acá y sigue produciendo palabra por palabra. O sea, es un modelo que predice palabra por palabra la palabra más probable que sigue, ¿sí? A partir de una información de contexto que yo le he entregado y que él ha leído de la pregunta y a partir de esa pregunta ese modelo se ubica en una cierta región, digamos, de la semántica y empieza a producir las palabras, ¿no? Esa es como un poco lo que pasa. Entonces, hay un concepto que también seguramente ustedes han escuchado y es el token. El token es una forma de separar las frases, no necesariamente es palabra por palabra, pero cuando uno lo explica en tecnología es mejor entender lo que divide por palabras, pero es una división que se hace de una frase y es lo que hace que se procese uno por uno. O sea, ese modelo lee, analiza y entiende y produce, ¿no? Lee, analiza, entiende, produce. Y eso es lo que es un token. Y también es una forma de medición de cómo la AI va como, digamos, gastando. Ustedes saben que ahora dicen, ay, no, se me acabaron los tokens. Pues los tokens es como cuando ustedes consumen agua y entonces el agua se mide en mililitros. Pues los tokens es eso. Los tokens es la medida de cómo la AI, que es un servicio, está gastando el servicio de esa inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces también es una forma de medir ahora las empresas digamos, las organizaciones de saber, bueno, yo recibo una frase que es un montón y me tocó hacer un procesamiento grandísimo y por lo tanto eso cuesta $10 porque entonces para mí cada token cuesta tanto y esto gasta tanto. Es una forma como de monetizar también el servicio para que puedan controlar cómo ofrecen ese costo de ese procesamiento de esos en cada uno de los modelos. Para simplificarlas. Entonces, pero también en la forma en que ese modelo matemático va jugando con esas variables y va produciendo la siguiente palabra. O sea, digamos, yo diría que tiene como en estos momentos una doble función. Entonces, ¿qué pasa? Pues les voy a explicar un poco a súper alto nivel qué pienso yo, cómo explico la AI.
La AI es una forma en que las palabras se vuelven números. Y entonces hay una cosa que se llama embedded o embeber, que es que cada palabra o cada token yo lo convierto en una serie de números, que es un vector, y ese es el vector que empieza a jugar con la matemática por dentro, porque ustedes dicen, bueno, es un modelo matemático, pero recibes un texto. Pues ese texto se convierte en números a partir de algo que se llama una vectorización de esas palabras por la semántica que tienen, y esos números son los que entran a procesarse para generar una salida. La salida también es una serie de números que al final se vuelven palabras. Pero digamos que para que un poco entiendan, lo primero que hace el primer paso la AI es ese proceso de partir por tokens y volver esos tokens un número a partir de la semántica de cada palabra. Y ya lo que empieza eso es hacer una serie digamos, de funciones matemáticas que están en una dimensión de billones de variables, o sea, es en una dimensión demasiado grande de variables que juegan. Aquí yo les muestro un ejemplo y esta es la forma de mostrarlo gráficamente, aunque esto no es así. Si esto fuera de tres dimensiones, si no fueran billones de variables, sino tres variables, o sea, tres dimensiones que yo manejo, pues entonces lo que pasa con la AI es que yo empiezo a mirar en dónde están esas palabras y cuáles son las palabras que están cercanas a a ese significado. Entonces imagínense que esto es un mundo donde todas las palabras están por acá distribuidas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, lo que siempre nos muestran en los videos es que está, por ejemplo, la palabra reina y la palabra rey y tiene la misma distancia que la palabra mujer y la palabra hombre, si se dan cuenta. Entonces, cuando yo entro en el contexto, yo digo, ah, no, la reina, entonces me ubico cerca a la reina, pero de pronto me dicen, no, la reina del ajedrez, entonces esta reina del ajedrez ya no está acá, sino está por acá, porque entonces yo ya me voy a la parte semántica del ajedrez. Es como que las palabras empiezan en esas dimensiones a moverse en el sector donde la semántica ellas deben estar. Entonces es como, como que los vectores empiezan a moverse entre sí hasta que se ubican en un contexto. Entonces la AI, haciendo esas operaciones matemáticas, dice, ah, ok, yo estoy en el contexto del ajedrez, porque me dieron la palabra reina y me dieron la palabra ajedrez. Entonces, perdón, me dieron la palabra reina y me dieron la palabra ficha. Yo estoy en el ajedrez, entonces lo que voy a producir seguramente va a ser la palabra más probable dentro de esa semántica del ajedrez. Entonces es como que esas palabras están distribuidas y a partir de los significados que él empieza a encontrar, empieza a navegar en ese espacio que tiene esas palabras relacionadas. Y pues digamos que aquí también están los verbos, todas las palabras están vectorizadas en esa dimensión. Digamos, es como la forma en que gráficamente un poco se muestra cómo la AI se procesa por dentro, pero sí es una serie de vectores que digamos que están ubicados en grupos donde hay similitudes, algo así, ¿no? Entonces, eso es como se codifica la AI. Hasta acá, digamos que les quería explicar un poquito a ustedes que tuvieran en la cabeza, bueno, ¿qué es eso del AI? Pues es eso, es algo que es un modelo matemático que vuelve esas palabras números, que hace una serie de operaciones y se ubica en un contexto y me va generando palabra por palabra. Ya cuando ustedes hoy lo usan, pues lo que uno hace es que hace un prompt, ¿sí? Entonces, ese prompt es es la indicación o la instrucción que yo le doy a la AI. Puede ser un prompt para generar una imagen, puede ser un prompt para generar un texto. Les quiero explicar hoy un poquito sobre prompts porque es la clave del éxito con la AI. Si ustedes quieren utilizar bien la AI y que les genere buenos resultados, lo más importante es darle una buena instrucción o darle un buen prompt, ¿no? Que es básicamente eso. Entonces yo tengo que a la AI darle contexto porque hagan de cuenta, eso es un modelo matemático, cada vez ahora que lo piensen, al que yo le tengo que decir todo para que se ubique donde yo necesito que se ubique. ¿Sí? Si yo le digo, ay, ¿cómo son las jugadas de la reina? Pues esa AI va a estar un poco confusa porque dice, bueno, jugadas reina, entonces de pronto le responde algo que no tiene nada que ver, pero si yo le digo, oye, voy a jugar ajedrez y necesito saber cuáles son las posibles jugadas de la reina o cuáles son los posibles movimientos de la reina, pues la AI va a decir, ah, ajedrez, reina tal, y seguramente les va a ser mucho más preciso. Entonces, del prompt y de ese contexto depende que la respuesta sea la más importante. Entonces, aquí
pues ya sabemos que es un prompt, es ese texto que yo le pongo y la AI me genera una salida y acá pues está ese modelo, que es ese gran modelo de lenguaje que está acá en la mitad. Les voy a dar unos tips, no significa que esta es la Biblia porque hay muchos métodos, digamos, es muy variable porque ustedes saben que el lenguaje es variable. Pero sí es importante que cuando ustedes tengan un prompt utilicen ciertas reglas. Lo primero, ser específico y claro, ¿no? Entre más ustedes sean precisos con la pregunta, entonces, por ejemplo, acá, analiza la siguiente orden médica y el directorio de droguerías e interpreta, ay, perdón, e interpreta cómo el paciente debe tomarse sus medicamentos. Me estoy inventando una situación de algo de ustedes que por aquí modifiqué. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo, analice, resuma, ejecute. Bueno, ejecute no porque tal vez no va, ahora ya ejecuta, pero digamos eso es más avanzado, pero es resume, lístame. Eso tiene que ser siempre muy claro y decirle qué es lo que yo necesito. Lístame los puntos de tal. Entonces tienen que ser específicos y claro. Inclusive ustedes le pueden decir esto, cosas como sé preciso en tus respuestas y no agregues más información. Si ustedes no quieren, porque a veces le meten uno cosas que uno dice, pero yo no le pedí eso. O ustedes le pueden decir, quiero que me lo escribas en un lenguaje formal, en un lenguaje, no sé, para niños. Tienen que darle todas esas instrucciones. Si él sabe que es para niños, pues se va a ir al sector de niños y va a hablar como un niño. Pero ustedes tienen que decirle, no, ay, eso me genera una respuesta toda, no sé, toda profunda sobre investigación que yo no estoy buscando. Bueno, díganle que sea más, que sea más explicativo, que no sea tan avanzado. Entonces, siempre tienen que pedir ese tipo de instrucción. Lo otro siempre proporcionar contexto, ¿no? Y esa es la clave del éxito de la AI. Y es, si yo le estoy diciendo resume un documento, pues tengo que entregarle el documento. Pero de pronto, además del documento, yo tengo un glosario y pues ustedes le pueden decir, oye, ten en cuenta este glosario, ¿sí? Incluye las palabras o revisa que las palabras del glosario sean utilizadas en mi texto. O usted le pueden dar un link a internet y decir, oye, con este link y este documento, compárame estos dos puntos. Pero entre más contexto ustedes le den y documentos, explicaciones, la AI les va a entregar un mejor resultado. Entonces, siempre darle contexto. Claro, el contexto es más información y más tiempo de procesamiento y ahora más tokens, pero de todas maneras tienen que saber entregárselo y entregarle lo que ustedes les necesitan. Lo mismo, tampoco entreguen más contexto del que necesitan, porque si yo necesito que me hable o me resuma una hoja de Excel y ese Excel tiene 50 tablas más, pues ahí, ahí va a leer las 50 tablas. Entonces, pues quítenle las tablas que no y pónganle el contexto de lo que ustedes necesitan que les responda. ¿M? Siempre como tener en cuenta esa parte. Definan el formato deseado. Entonces ustedes siempre pídanle cómo quiere que sea la respuesta. Entonces ustedes le pueden decir, necesito que me listes de esta manera, me digas los puntos así, quiero que me indiques, no sé, estos campos. Entonces siempre pídanle cómo quieren ese o quiero que me hagas una tabla, o quiero que me escribas un texto para un artículo no sé, para una revista. Entonces, ese formato de cómo lo quiero, tienen que decirle a la AI cómo quiere que se los genere. Y siempre iteren y refinen. A veces la primera no sale bien. Uno a veces le pone y dice, entonces ustedes de pronto dicen, ah, no, me puso ese texto, esa salida como mal. Bueno, entonces yo le pongo más instrucciones. Bueno, entonces lo de medicamentos, que me ponga el nombre completo y la composición, que la dosis me la explique como si se fuera un usuario final, que los horarios me los ponga en este formato. Entonces ustedes pueden ir mandándole más de una vez una instrucción y la van refinando y la AI les va a ir refinando la respuesta como ustedes la necesitan. Entonces, muchas veces iterar más de una vez con la AI. Utilicen verbos claros, o sea, resume, analiza, interpreta, entrega, ejecuta, porque esos son los verbos que él va a entender y va a decir, ok, tengo que hacer un análisis, ¿no? Y ustedes pueden al principio, es algo que ahora se usa mucho, y es decirle desde el principio, usted que quiere que esa persona, esa AI actúe como cierta persona.
Si usted le va a hablar de medicina, dígale, oiga, yo quiero que usted sea un experto en artículos de medicina sobre diabetes. Analiza el siguiente documento. Él ya se va a ubicar en tema médico, ¿sí? Y ya va a empezar a saber que lo que tiene que producir va a ser médico y va a buscar de la información o de la semántica de la medicina. Entonces, esta frase inicial a veces funciona muy bien porque cuando ustedes quieren hacer algo especializados, ubican a la AI en ese contexto o en esa semántica de esa área especializada. ¿Listo? Y listo, eso es básicamente la ingeniería de prompts, lo que llaman el prompt engineer. Entonces les ayuda a ser más precisos, aumentar la relevancia, controlan el formato de salida que ustedes necesitan, optimizan el recurso, porque pues la idea es no hacerlo más. Por aquí alguien pregunta que el poner formatos gasta tokens, supongo que es la palabra. Sí, claro, o sea, entre más largo es la explicación, más tokens consumen. Ahora, si ustedes ponen una explicación de un párrafo más, eso no es en tokens muy significativo. ¿Qué es significativo en tokens? Que ustedes le suban un artículo de 50 páginas. Eso es un token. Y si se lo suben en PDF, peor, porque es más difícil para la AI convertir un PDF en un texto. Entonces, lo que uno debe hacer siempre es como tratar de entregarle la información completa, pero como en el formato más sencillo posible para que no se vayan a consumir muchos tokens. Por ejemplo, lo de personas que ahora usan Claude que pagan por token o que si se pasan, pues empieza a cobrar más, ¿no? Y desbloquear capacidades avanzadas porque ustedes pueden pedir tareas más complejas. Yo les quiero hacer aquí que tengan en cuenta unas consideraciones a la hora de hacer sus prompts y yo no sé, ¿voy bien de tiempo? Sí, ¿cierto? Empezamos. Sí, tranquila, no te preocupes, ¿Sí? Adri. Entonces, no compartan datos personales cuando hay prompts. Yo creo que me quedan unos 3 minutos. No compartan datos personales, no manden datos de pacientes, no manden tablas con información de pacientes gigante, quítenle esos datos cuando pidan un prompt porque la AI aprende de lo que le preguntan muchas veces y eso vuelve y se reentrena con los datos que usan los usuarios. Entonces, esto se vuelve de alguna manera un dato que tú entregas a la AI. Utilicen plataformas confiables, pues digamos, de las que están usando los demás. Si ustedes pueden pagar una licencia, pues una licencia, porque si ustedes entran a cualquier AI, pues ahí está su información. Supervisen el contenido generado, siempre lean lo que la AI les hace, porque la AI a veces no responde bien. Actualícense y capaciten constantemente a los usuarios y establezcan límites de uso, porque pues también la AI, o sea, ahora la gente, pues, ¿qué pasa? Que le pregunta a la AI cuál es la capital de, no sé, Uzbekistán, ahora que fue el partido. Y pues no, eso se puede preguntar a Google y no gastamos tokens y no gastamos procesamiento que cuesta y que ahora pues además existe todo el tema filosófico y ambiental de pues todo lo que consume la AI y el agua y todo para que esos data centers funcionen. Entonces, utilicemos la AI para las cosas que sabe hacer y es esa generación de textos y de preguntas, ¿no? Por aquí hice recomendar plataformas seguras. Pues Lina les va a mostrar unas plataformas. Pues yo lo pienso que ahorita las seguras son aquellas que son de las grandes empresas. O sea, ChatGPT, Microsoft Copilot siempre va a ser seguro porque Microsoft es una empresa que tiene un licenciamiento, digamos, más fortalecido con todas las herramientas de Office. Claude, yo creo que es una plataforma segura. Em, y las de Google, Gemini, generalmente son plataformas que yo diría son seguras. Ahora, seguras, pero ustedes no le entreguen sus datos, porque hasta ahí no va a haber seguridad, ¿no? Pero digamos, no utilicen herramientas que les den un link cualquiera y ustedes ven ahí algo, porque pues eso puede capturar información. Y bueno, riesgos, recuerden que la IA generativa se puede equivocar, o sea, puede generar respuestas que no son. A veces no son lo suficientemente efectivos en cuanto a los filtros, puede generar información, no sé, si ustedes le hablan de temas de químicos para ciertas cosas, pues puede generar un contenido inapropiado, puede generar una recomendación inapropiada. Entonces, pues siempre uno utilizarlo con responsabilidad, sobre todo los niños, los adolescentes. Entender que pues podría tener sesgos o información que esté sesgada sobre cierta población, sobre ese tipo de cosas. Em, y bueno, digamos,
digamos, las cuestiones propias de, no sé, quién es el responsable de la AI, ¿no? Si una AI genera alguna mala recomendación y una persona lo hace, ahí es cuando estamos ahorita en unos debates éticos, que ya es parte de otra presentación, pero tengan en cuenta que la AI se equivoca. Y si se equivoca, pues uno como humano debe tener el criterio de decir, eso que me dijo no está bien, y pues entonces busco por otro lado o le vuelvo a preguntar, pero pues siempre tener como ese criterio. Y bueno, aquí la última palabra que le doy la palabra a Lina y es, pues el mayor riesgo no es adoptar la inteligencia artificial, sino quedarse fuera de la conversación. Yo a todo el mundo siempre le digo, suba hacia ese tren porque ese tren está avanzando y el que no se suba se lo va a dejar. Y la tecnología va a seguir, no es que la vayan a parar, no es que alguien vaya a decir ya no va a haber más AI. Esto está sucediendo y todos tenemos que aprender más bien a trabajar con ella y pues preguntarles hoy cómo están usando la AI en el día a día, que esto les va a hablar también Lina ahorita. Eh, y bueno, por aquí hay preguntas de plataformas que ya las respondí. No sé si hay alguna otra pregunta bueno, y de pronto Lina también les puede ayudar con algunas de los ejemplos que ella va a presentar. Sí, no, no sé, me gustaría que si tienen preguntas en esta sección las pregunten, pregunten sus preguntas. Yo les voy a hablar un poco más de herramientas y el uso en la academia, que les voy a dar un demo pequeñito de algunas cosas, solamente con una visión rápida, después ustedes ya pueden mirar y explorar. Seguramente hay más de lo que yo les voy a mostrar, por supuesto que van a haber muchísimas más, pero estas son por lo menos las que hemos utilizado aquí en la universidad y otras que nos compartió un docente de la Universidad de Miami, de hecho un docente de Adriana, experta en el tema, y ya les pongo, profe, no te preocupes. Y que creo que vale la pena conocerlas, creo que nos va a facilitar mucho el trabajo de la investigación y en enfermería al día a día, ¿listo? Entonces voy a... bueno, como dije, bueno, si tienen preguntas para Adriana, por favor pónganlas. Si no, voy a proceder con mi exposición, pues. Co- Profe, ahí la ves, Adri. Perfecto. Bueno, entonces nosotros cómo hemos utilizado, o bueno, esta es la agenda pequeña que yo tengo, que es hablar sobre estas cinco cosas muy específicamente sobre la AI generativa y las herramientas que podemos usar nosotros como enfermeros y como académicos y también como investigadores. Entonces, bueno, un poco ya digamos que, o bastante, bastantes cosas las abordó Adri con el contexto y la adopción. Les voy a mostrar unas herramientas que podemos tener. La evidencia científica es, ya se han hecho muchos... o mucha investigación sobre cómo se ha adoptado en enfermería para agilizar procesos que son cosas que a nosotros nos toman tiempo. Seguro esto es algo que va a tener una inserción probablemente tardía en Latinoamérica, pero que nosotros también debemos de informarnos como enfermeros para ser parte del proceso, porque al final nosotros somos los que tenemos esa parte del conocimiento médico y sabemos cuáles son los puntos en los que pudiésemos mejorar para tener más espacio para realizar actividades de las cuales nunca tenemos más tiempo, como, no sé, administración de medicamentos, más posibilidad para ser parte de comités de investigación, ensayos clínicos, no sé, sentarme a hacer otros procedimientos, etcétera, que siempre se me va a mí mucho tiempo realizando otras cosas. Voy a decir un poco de riesgos de ética y recomendaciones. Bueno, entonces esto ya lo había hablado Adri, pero solamente, por ejemplo, estuve buscando en general cómo vamos en AI y esto es una cosa muy importante, como el 97,6% de estudiantes en general de ciencias médicas, y yo creo que aún más como estas generaciones nuevas que están en la universidad han utilizado, por ejemplo, este Gen AI que está ahí, que es ChatGPT, que probablemente es uno de los más comunes. Antes nosotros nos sentábamos, creo que mi generación alcanzó a sentarse, a analizar fuentes, por ejemplo, vamos a hacer una revisión sistemática, una revisión de literatura, y quizás es un proceso de, como antes hacía, vamos a hacer un Excel, vamos a meter
booleano, no sé, y tú miras de la página 1 a la 60, yo miro de la 61 a la ciento tanto, y ahí vamos mirando y todas estas cosas, mm, por ejemplo, para esas cuestiones de resumir, de seleccionar, de hacer procesos de no sé si es la propia palabra, pero seleccionar, desbastar los artículos que nosotros vamos a seleccionar para una investigación o sentarnos a leer incluso un paper, un libro, un capítulo, esas cosas en la educación, ahora esto lo vemos como cuál es el uso que nosotros le damos o los estudiantes le dan. Resúmeme, como decía Adri, resúmeme, este es el artículo, resúmeme, explícame este tema. Basado en este libro, ta, ta, ta. Entonces, también nosotros en educación en enfermería, cómo hemos estado cambiando y también quizás como las nuevas generaciones que están entrando a las ciencias de la salud, de pronto este es incluso su primer herramienta de educación para ellos, o sí, como por sí mismos, va a ser su primera decisión para complementar sus estudios universitarios. Entonces es importante pues tener eso en cuenta y no asustarnos como profesionales, investigadores, docentes, sino también estar como muy al pendiente de decir, ok, esos son los usos que estamos haciendo como estudiantes, estos son los usos que yo también puedo complementar como docente. Por ejemplo, hay nuevos desafíos, yo creo. Como dije antes, esto nos tomaba, resumir un artículo tomaba bastante, ahora ya vamos a hacer una systematic review y lo que nos tomaba quizás meses, ahora, por ejemplo, nos puede tomar simplemente un fin de semana. Puedo hacer un filtro de 1000 artículos, 2000 artículos en un fin de semana utilizando alguna de estas herramientas que les voy a mostrar. Y eso, ¿cómo nos va a agilizar? También sabemos que muchas personas en la academia necesitan, pues no sé si es un secreto a voces, pero se necesita publicar. También el público muere, qué tan rápido lo puedo hacer, hay muchas limitantes de tiempo y esto también nos puede ayudar. Entonces es una gran herramienta que debemos de conocer. ¿Cuáles son los usos actuales que le tenemos a esta Gen AI para nosotros en la salud ahora? Son 5, los puse en estas posiciones y es esta revisión de literatura, como les mencioné. Actualmente esto nos va a poder o permitir hacer estas revisiones 2 veces más rápido. Una revisión sistemática manual que nos tomaba mucho tiempo, ahora lo vamos a poder hacer mucho más rápido. Les voy a mostrar unas herramientas que tenemos disponibles gratuitas, ya las revisé, para que ustedes puedan acceder y les voy a enseñar un poquito rápido cómo funciona. Em, Generación de ideas. En el sentido, por ejemplo, de preguntas de investigación, hipótesis, apoyos a marcos conceptuales. Como dijo Adri, yo le puedo poner un rol, sé experto en tal cosa, que me está faltando en este marco, en este modelo, en este framework. Esta teoría sí puede, no sé, hacer match con esta cosa que yo estoy haciendo o con este caso clínico. Cosas así siempre van ligadas a todo el contexto que yo le he podido dar anteriormente a, a mi modelo. Por ejemplo, en esta generación de ideas, muchos papers han reportado, por ejemplo, más de 60% de uso, resulta atractivo para estudiantes de enfermería, para explorar ideas, para clarificar, por ejemplo, casos clínicos, y resolver dudas de conceptos que pueden no estar muy claras. Otro es el aprendizaje personalizado. Esto es una cosa que he visto, soy parte de cosas que se han realizado o proyectos, y es cómo nosotros refinamos estos modelos para que después generen buenos casos, ya sea que yo vaya a poner esto en un examen y sé que, o sea, a medida que yo voy refinando los casos para que me dé unos muy buenos casos, por ejemplo, si tengo 50 estudiantes, a cada uno le voy a dar un caso clínico por separado que me lo dé de una alta calidad y que sea lo que yo espero con los resultados que yo espero. O, por ejemplo, hay ya sistemas que vienen entrenados dentro de, no sé, por ejemplo, Moodle o sistemas así, a los cuales se entrenan previamente para activarlos dentro de la clase y decir, tú vas a hacer tantas horas de entrenamiento clínico, por ejemplo, de solventar estos casos o analizarlos. em,
Y según esto, tú vas a obtener unos resultados y el sistema me va a decir, esta persona sí adquirió tantos conocimientos de esta forma y le puedo poner acciones evaluativas, demás, y es automáticamente este aprendizaje personalizado que va a ser un tutor virtual y también que va a permitir al estudiante como comprender una información más fácil. Por otra parte, tenemos este identificación de temas en datos cualitativos. En el sentido de que no es que nos vaya a reemplazar, por ejemplo, nosotros haciendo un análisis cualitativo de alguna entrevista o algún focus group o cosas así, pero sin embargo sí me puede ayudar a identificar tópicos en general. Esto puede ser un uso, sin embargo, como mencionó Adri y como yo me voy a mencionar más adelante, y es, esto nunca va a poder reemplazar sí, como el pensamiento crítico que nosotros tenemos de todo, absolutamente todo el contexto. Nosotros al final somos, por ejemplo, si estamos haciendo al codebook de un focus group que hicimos, un estudio, sí, con X personas y quiero obtener los temas y los conceptos de esa gran entrevista que hice con mis pacientes. Yo al final soy el enfermero que va a conocer o el investigador que va a conocer todo el concepto total y quizás esto me pueda ayudar en cierta manera, pero no va a ser de la forma exclusiva. Sí pueden poner, yo no tengo, hola novia, dale, qué pena, es que yo no tengo el chat activado, entonces no puedo ver lo que están comentando. Pero cualquier cosa de la profe Roxana me cuenta. Y finalmente, como les coloqué, preparación para exámenes. Por ejemplo, ChatGPT, en un estudio que se hizo, logró hasta un 80% de precisión para solventar casos. Si bien ese no debería ser nuestro uso, pero lo podemos utilizar, como dicen, en el otro sentido para generar nosotros casos de aprendizaje para los estudiantes. Bueno. Bueno, hay unas, ahora, o mejor dicho, ahora esta AI generativa se está usando para yo diría que uno de los tópicos más importantes en enfermería y es hacer una documentación clínica automatizada. ¿Cómo? Actualmente hay unos modelos que nos permiten y que son lo que dicen acá HIPAA compliant, que es justamente que por ejemplo, puede ser una AI que tú pones a grabar toda la consulta que vas a tener con el paciente. Hay veces que uno entra y intenta tomar los datos que más puede, pero siempre a uno se le va a olvidar algo. Entonces, estos modelos son seguros, son de grandes empresas, no va a haber como tanto riesgo en el sentido de fuga de datos, puede almacenar datos privados y al final lo que nos va a generar es un resumen de la consulta. Incluso ya hay unos modelos que bien sea que te generan como el resumen de la consulta completa o pueden discriminar los temas que no son relacionados. Ay, doctor o enfermera, imagínese que mi gato se enfermó y le dio diarrea. Eso no es el tema central de la consulta, pero eso él lo discrimina y nos va a poder dar la información puntual que yo como enfermero puedo anexar a mi historia clínica. Las otras es, y les voy a mostrar a esta Heidi que tiene esa habilidad. También hay otras que nos permiten hacer solamente como puntos claves o dar recomendaciones dadas en el sistema ya, por ejemplo, que ya están integradas naturalmente. No sé, por favor, este es mi paciente, estos son los datos, son HIPAA compliant, entonces yo le puedo colocar las cosas como mi paciente tiene tantos años, no sé qué, tarará, dame unas recomendaciones para manejar su diabetes tipo 2 y él está con este y este medicamento y me los va a dar. Entonces, esos son como herramientas que nos pueden ayudar a nosotros como enfermeros para brindar estas informaciones, planes de cuidado, educación al paciente y hacer estas operaciones en salud. Como dijo Adri también, esto también se ha probado en casos de traducción en salud y han dado muy buenos resultados. Bueno, ya les hablé de síntesis de evidencia clínica que les voy a comentar también. Y pues a mano derecha pueden ver unos datos que pues, me parecieron realmente importantes. Por ejemplo, en el 72% se vio que, por ejemplo, cuando utilizas este tipo de documentación clínica automatizada, puede mejorar hasta el 40% de la reducción del tiempo en esta labor para las enfermerías
para enfermería en diferentes pisos en áreas clínicas y al final se dio una reducción de 4 horas por turno en 10 horas de, o sea, de mi servicio. Salvé 4 horas de turno que ya ahora puedo dedicar, por ejemplo, a mi paciente. Otra cosa es, por ejemplo, 62% para la productividad. Una de 3 enfermeras vio beneficios concretos y esto son cosas que yo puedo ir introduciendo en hospitales para mejorar. También, ¿cómo vamos a manejarlo con la escasez de personal? Quizás esta sea una forma que no, espero que los administrativos no lo usen en esa forma, pero esto puede ayudar, ok, si tengo poco personal de enfermería, ¿cómo puede esto automatizar todas esas labores para integrarlo rápidamente a tener una confianza clínica más rápida, de solventar por lo menos lo que es las notas de enfermería, que para nosotras es lo que más se lleva tiempo para absolutamente todo. Registré este medicamento, no lo registré. Y no hay como exactamente eso que me predice cuál es la siguiente palabra y quizás me puede facilitar o me puede dar opciones para generar una información ya prehecha que, por ejemplo, sea yo que dé tantos prompts, no sé, y luego me genere una mejor nota de enfermería y yo pueda verificar, cambiar, ok, salvar. Eso puede realmente disminuir el tiempo y hoy en día no lo tenemos y tenemos que gastar tantas horas escribiendo paciente por paciente, un enfermero por 30 pacientes, etcétera. Y ahí es cuando podemos tener a nuestros enfermeros con burnout. Ahora sí, entonces les voy a mostrar las herramientas en salud e investigación que me parecen que son, em, bueno, pues, que yo vi que creo que nos pudiesen ayudar. Justamente porque creo que era Catherine que me comentaba de... Gracias, Adri. Por tu mensaje de Cloud Gemini. Em, Creo que era Catherine que nos comentaba que herramientas que sean compliant con la seguridad. Entonces, bueno, vi esta que es Open Evidence. Ustedes la pueden tomar y pueden meterle los datos de los pacientes. Es segura, es aprobada por la Asociación Médica Americana y por la también de Inglaterra. Y la hicieron especialmente para poder clarificar diagnósticos médicos. Por ejemplo, no estoy seguro si es esto, estos son los laboratorios que tengo. Mi punto de vista es que puede ser esto, por favor en un rol de tal, de como todo lo que Adri nos comentaba, uno tiene que ser muy específico lo que le va a dar a esta AI, pero obviamente desde nuestro rol de enfermería o de medicina, entonces actúo como tal cosa. Te presento el caso clínico, y ¿qué necesito? Por favor, muéstramelo de esta manera. Se los voy a mostrar este y el Heidi que es para notas clínicas automatizadas por voz. Y también les voy a mostrar estos a mano derecha, que son justamente solamente para investigación y literatura. Entonces, denme un momento y les comparto la otra pantalla. Oh, mm, mentiras. A ver, a ver. No sé si ahí estás viendo, Adri. ¿Puedes confirmarme? O cualquier persona me puede confirmar. Sí, sí, se ve mi pantalla. Ya se ve. Ok, bueno. Entonces, este es Open Evidence. Como ven, este está asociado con Cochrane, Wiley, el Journal de la Academia de Medicina. ¿Qué me parece interesante? Por ejemplo, aquí le pueden ustedes preguntar, o esta sección es para hacer las preguntas como si fuera cualquier chat GPT. En este caso, obviamente es exclusivamente para información médica y está respaldado por estas entidades. Me parece interesante que en especial, por ejemplo, aquí tenemos las calculadoras y yo pudiese ver, no sé, digamos que estoy en una UCI, voy a decir que tengo el Anion Gap o vamos a ver, no sé, esta y ya esta calculadora me da está integrada.
Por ejemplo, puedo ponerle información previa de mi paciente en la conversación, la dejo ahí, la guardo, le digo, analiza o, no sé, resume, ten en cuenta esta información de mi paciente y, por ejemplo, voy a calcularle, no sé, tal cosa, este test mental. Y aquí clasifico y automáticamente aquí, como pueden ver a mano derecha, ya me genera, me dice, ok, son 3 puntos y la interpretación es esta. Según la calculadora, que ya sabemos que son calculadoras que están obviamente avaladas por, o sea, estas calculadoras quizás yo las pudiese obviamente tener por individual en cada página, en cada website de cada asociación, porque esta no es la AI. Pero esto me permite integrarlo a mi caso como yo lo vengo trabajando. Por ejemplo, aquí también, no sé, tengo mi paciente de más de 75 años, la hemoglobina, si tiene historia de enfermedad cardíaca, si tiene disnea, tiene una tiene una cirugía vascular, no, y tiene, esto es una cirugía de urgencia, no sé, electiva. Ok, tiene un puntaje de tanto, el riesgo estimado a los 30 días es de esto y me va a permitir, no sé, mi paciente está en una categoría de alto riesgo, tarararara, y si tengo más preguntas, hay algunas que, por ejemplo, dicen, ok, ahora usted como clínico, vuelva al chat y, no sé, ¿qué quiere que yo haga con esta información? ¿Quiere que se la interprete en el contexto? ¿O, o quiere que le genere, no sé, una tabla o unas recomendaciones o el siguiente paso de acción, etcétera? ¿Sí? Entonces, esto es algo que viene integrado bueno, con herramientas médicas que me parece interesante. La otra que veníamos a mano derecha es, por ejemplo, Esto es esto es una herramienta que es gratuita, es la de Heidi. Heidi, entonces yo le puedo dar acá, no la voy a poner acá porque estoy en el audio de Zoom a la vez, pero por ejemplo yo le puedo dar acá, tengo un transcript de mi consulta o por ejemplo lo puedo poner a grabar y al final me va a dar sí, como no sé, un resumen de decir, ok, esta persona tiene o yo, por ejemplo, yo dije, hola, ¿cómo estás? Mira, tu glicosilada estuvo entre esto y esto y esto y esto. Y este después yo lo puedo coger y pegar, no sé, en mi historia clínica. Con eso no estoy como, no sé, en peligro de perder esta información que en las consultas a veces es tan rápido y me permite adecuar las palabras médicas que son a comparación de una grabadora normal, por ejemplo, y me permite contextualizarlo después en el ámbito médico y me da solamente el resumen de lo que fue la consulta a consulta. Ahora me quiero mover a otras herramientas que he visto que yo pienso que nos van a beneficiar a enfermería o a las personas que hacen investigación o, bueno, en docencia. Por ejemplo, tenemos el consensus. Voy a hacer un prompt, no de los mejores, pero voy a colocar, por ejemplo, no sé, va a ser un prompt realmente muy tonto, pero vamos a colocar, no sé, are patients, oh my God, o sea, por ejemplo, no sé, are patients with antibiotic medications, como vamos a preguntar si vamos a ver, bueno, por ejemplo, quiero hacer el intento en español. Si vamos a hacer una pregunta, los pacientes con tratamiento antibiótico prescrito para apendicitis tienen, tienen mejores resultados no, sí, o tienen mejores, o tienen peores, no sé, voy a decir, tienen peores resultados adversos, no sé, en comparación a los sometidos a cirugía. No sé, ese puede ser. No, esto no lo probé en español, así que no sé. Pero vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decirle, lo puedo filtrar, lo puedo decir, quiero que utilices solamente artículos de los 5 años anteriores, que los journals, no sé, sean solamente Q1 o Q2, at least, no sé, digámosle que 20 citaciones, metodologías en caso de que yo quiera algo muy especial, no sé, vamos a ver, bueno.
no lo voy a especificar tanto, pero dejémoslo así como muy general. Y ya, lo voy a poner a correr. En caso de que yo tuviera artículos, se los puedo dar a que me corran. Oh my God, se me trabó la página por un segundito. No sé si lo guardo o no. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Ahí les voy a decir algo ahorita que Lina está escribiendo. Ustedes a la IA ahí le pueden mandar errores. No necesariamente cuando manden un prompt tienen que corregir la ortografía, Ay, gracias. porque la AI busca similitud, que la palabra, o sea, tiene como esa capacidad de entender que la palabra debe ser, puede ser esta, por lo que va mirando ese contexto que les digo y no es necesario ajustar. Ahora, si está muy mal escrita una palabra, pues tal vez sí, pero no necesariamente tienen que ajustar la ortografía. Listo, dale. Entonces, por ejemplo, él automáticamente va y me va a, a buscar. Obviamente, entre mejor el prompt, más refinado como, o mejor los artículos que me va a buscar en relación. Entonces, aquí me va a decir, por ejemplo, de todos estos artículos que yo miré, que al final fueron 14 pero que yo leí eh, no sé, tantas citaciones, y él aquí dice, bueno, hice estas tres búsquedas, en general busqué 40 que fueran elegibles y tú me dijiste que 20, entonces al final me dice no, ¿sí? 86% de los papers indican que no, que los pacientes tratados con antibióticos tienen... O sea, esta es mi pregunta, que si tiene peor outcomes que la gente que va a cirugía, y me dice no, y solamente el 14%, que en realidad son dos papers, dice que sí. Y me genera, por ejemplo, una respuesta, depende del cuadro clínico, más el fracaso terapéutico, me cita, me da la evidencia, la fortaleza de la evidencia, según los papers, me cita los papers, estos son los hallazgos principales, otros contextos, y me da la conclusión, me da las referencias si yo las quiero revisar, que son estas que están acá. ¿Sí? Y aquí las puedo ver, no sé, en tabla, dónde fue que identificó justamente las frases para respaldar la respuesta, el tipo de método, resultados, no sé qué, el sample size está disponible, duración, etcétera. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, no sé, para generar ideas, hacer preguntas, decir, oye, no sé, si quiero hacer un paper y ¿será que esto ya está muy quemado? Un tema, no sé, una pregunta que diga, ay, esto se me hace esta idea tan importante. Voy a ver si hay mucha evidencia o poca evidencia. Y aquí a veces como una búsqueda rápida me puede decir si hay mucha evidencia o no hay tanta evidencia, tarara, y puedo ver qué hay. Esa es una de las que le quiero mostrar. Em, o hay otra, que es esta que se llama Research Rabbit, que me permite buscar por papers para hacer conexiones. Esto me puede salvar un poco de tiempo si yo, no sé, estoy buscando un artículo en específico y de verdad, no sé, el tema sí es muy raro o etcétera. Voy a colocar, no sé, como antibióticos, o probablemente, bueno, no sé si en inglés, pero antibiotics for, I don't know, for, yo qué sé, no sé. Vamos, no sé, no, sepsis, yo qué sé. Sepsis en pregnant woman, yo qué sé. En pregnant woman. Entonces me va a buscar y me va a decir, ok, yo le puedo poner más, como más refinamiento, pero me va a dar estos de todos los años, como podemos ver. Y igual aquí voy a ver cómo están conectados los papers. Este se citó a este se citó a y ahí me va diciendo, por ejemplo, este White citó a y este citó a y así puedo ver como interconexión entre los papers. Aquí está, me lo va a mostrar que no es, o sea, inventado, sino es, tiene su DOI correspondiente, puedo ir a verlo entalado. ¿Sí? Lo puedo citar, puedo exportar, puedo guardarlo. Aquí también me dice como, bueno, si usted quiere ir a este artículo, de pronto desde su interés, puede como poner más atención. Aquí, por ejemplo, yo puedo cerrar, no, yo quiero que sea los últimos 5 años, como el otro que vimos, o quiero que este índice sea mejor.
tarará, y ahí me lo va a permitir hacer. Eso es uno. Otro que es parecido se llama Connect Papers, que vamos a meternos con cualquiera de estos emails. Es muy parecido a este Research Rabbit, lo mismo. Eh, tiene pues está unido con PubMed, el Semantic Scholar, que también es otra herramienta de AI que me permite identificar papers y no sé, voy a colocarle el mismo mensaje que le coloqué a este, quiero papers que me des en esto. Si yo tengo un DOI en específico o un tema en específico y quiero ver cómo también qué hay, pues también lo puedo tener. Entonces aquí me botó los papers. Este, por ejemplo, al menos creo que me dio más papers. Y puedo decir, ok, voy a darle clic a este que me habla de sepsis, no sé qué. Y aquí puedo identificar cómo están citados los otros papers, eh, cuáles son los más citados. Por ejemplo, estos son unos más citados. Aquí puedo poner los filtros, no quiero que sean tan viejos, o quiero hacer uno, o sea, una revisión, o estoy haciendo una revisión sistemática y no encontré más papers, quiero encontrar otros papers para agregarlos al Prisma y usarlos. Entonces aquí los puedo ir filtrando. No, pero no sé, quiero de verdad revisarlos, entonces que sean open access, o en caso que estuviera el PDF disponible, etcétera. Y le puedo decir cómo aplicar, y aquí puedo ir viendo los papers, los puedo salvar, guardar, y no sé, también los puedo mandar aquí esto tiene una biblioteca y los puedo guardar de esa forma. Esta me parece una herramienta muy interesante, que nos puede salvar un poquito de tiempo o ver cómo se han citado, maternal sepsis, etcétera, y ahí puedo ir viendo qué papers pueden ser importantes que no sé, quizás en algún momento ignoré, o si yo estoy haciendo una búsqueda rápida para algún tema, esto puede ser alguna forma. Ahora, yo siento que es una de las mejores herramientas que tenemos. Bueno, si voy muy rápido, si quieren que les explique alguna cosita, me cuentan. ¿No se escucha? Bueno, Sí, sí te escuchamos. ¿todo bien? Ok. Bueno, o sea, les estoy dando así como un poquito de, solamente una cosa muy rápida de todo. Em, gratuita para creo que máximo 3 revisiones. Si yo quiero, pues puedo pagar el plan. A mí me parece que es una cosa que vale la pena. Este se llama Ryan, hay otro que se llama Covians, pero no sé si la Universidad Nacional lo tenga porque bueno, Covians pueden acceder también a una revisión sistemática, va a funcionar lo mismo. ¿Cómo funciona? Ryan y Covians hacen lo mismo. Entonces aquí, bueno, aquí entré a mi plataforma, está distorsionada al fondo, pero por ejemplo, entré y le voy a dar aquí como crear una nueva revisión. Esto es para revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, bueno, cualquier tipo de revisión que necesite, no sé, agilidad en cómo, perdóname que la palabra que tengo hoy es desbastar los datos, pero sí, como seleccionar los papers que de verdad me importan, ¿no? Hacer como todo el filtro. Entonces, para no sentarnos a hacer eso manual, no sé, escogí un tema ahorita que puede ser acetaminofén y la toxicidad. Y obviamente tengo un buen prompt, bueno, esto no es un prompt, pero es el booleano que utilizamos en PubMed. Lo creé y le voy a dar, por ejemplo, save. Solamente coloqué, no sé, 5 años, tengo 883 resultados. No me voy a poner a analizar eso manualmente, de ninguna forma. Entonces le doy todos los resultados y el Ryan me acepta PubMed, la versión de PubMed, el formato. Le voy a hacer create file y me lo va a descargar aquí, como lo vamos a ver, que esperamos que sea de forma rápida. Listo. Nos vamos al Ryan. Aquí nos dice, ok, estos son, por ejemplo, estos son los formatos que acepto yo. EndNote Export, Refman RIS, que es el que se utiliza comúnmente, CSV, que es el parecido al de Excel, BibTeX, PubMed, NIBIB y Web of Science y PDFs. Perfecto. Entonces yo si tengo este de PubMed, le voy acá, bueno, seleccionar files y es este de PubMed, lo guardo y ya le voy a dar continuar. Y ahí me dice, ok, te estoy subiendo tus 883 referencias. No estés subiendo y bajando por cada cosa, junta todo y baja solo. No estés subiendo y bajando por cada cosa.
Entonces, ya, por ejemplo, me dice, listo, ya subí todos estos, felicitaciones. No sé, por ejemplo, si yo aquí quiero meter a otra persona, no sé, a la doctora Roxana y cuál va a ser su rol, colaborador, reviewer, viewer, ahí le digo. Entonces, en este momento le voy a decir skip. Pero obviamente si tenemos un gran grupo de trabajo, pues ahí les voy a incluir. ¿Sí? En en el Covens me va a permitir aquí decir estos papers vienen de PubMed, ¿sí? Aquí no, es una cosa que pues debemos de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo le coloqué que va a ser una revisión de toxicidad de acetaminofén, no sé, todo esto lo pueden colocar, qué tipo de revisión, este es como detalles para identificarlo dentro del sistema, pero no hay ninguna cosa más diferente. Entonces aquí tenemos nuestros papers, pero obviamente vamos a incluir muchos más, o sea, esto es solamente una base de datos y ahora le voy a decir review data. Entonces, aquí los voy a tener todos y aquí, por ejemplo, a mano derecha puedo ver, entonces puedo decir, yo quiero aquí puedo siempre agregar más referencias y aquí puedo decir, quiero o esto lo voy a correr por una pregunta pico y ahí puedo especificar la pico. Aquí puedo colocar mis datos de inclusión, exclusión, etcétera. Entonces, Eh, ahora, eso es como solamente la parte de revisión y ahora voy a empezar el screening. A mí esto es lo que me parece mejor para nosotros. Entonces, empiezo como siempre. Entonces, ok, no sé, paracetamol, no sé qué, el título, si me sirve o no me sirve. Digamos que esto sea una review y entonces aquí me dice this review. Entonces yo digo, ya no, porque esto ya es un review y yo soy la que va a hacer el review. Entonces digo, no. Entonces aquí digo exclude. Y así siguiente, no sé qué, this review, para afuera. Por ejemplo, no lo sé, dice esta acetaminofén está utilizado para no sé qué, no sé qué. No sé, no me habla muy bien, no entiendo, no tiene muchos datos en su abstract, le digo maybe y luego lo voy a mirar. Y así, no sé, le digo sí, etcétera. Entonces, así yo voy a hacerlo de una forma mucho más rápida. No sé, por ejemplo, con unas compañeras podemos filtrar, ya tenemos el rate, podemos filtrar 300 artículos por hora si nos sentamos a esto. Entonces, depende ya, obviamente, qué tan rápido se lea, que sea lo que se necesite, etcétera. Es algo que me parece excelente. Luego ustedes pueden definir, pueden solucionar, por ejemplo, todas las personas, los que se fueron a maybe, que es quizás, se van y dicen, a mí me parece que sí, a mí me parece que no, y por mayoría se gana si se entra o no se entra en la revisión. Igual, digamos que ya después de que tengamos todo esto, el mismo me va a decir el full text screening. Aquí puedo agregar los artículos, puedo poner los parámetros y puedo acá también, por ejemplo, hacer el data extraction. El bias aquí también puedo poner los artículos finales y yo puedo decir esto sí me sirvió, no sirvió, puedo tener bias, etcétera. ¿Qué me permite? Por aquí estaba. Entonces, por ejemplo, al final yo hago todo el filtro completo, no sé, etcétera. Le hago todo el data extraction, ya listo para meterlos en mis resultados y en mi discusión. Y aquí también, bueno, vamos a verlo. Se me salió. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver si se está dando cuenta. No, bueno, anyway, por ejemplo, aquí de una vez me da mi prisma para copiarlo y pegarlo en mi artículo. Y finalmente, el último que les quiero mostrar. Ok, gracias, maestra Roxana. Entonces, el último que les quiero mostrar es este que es el Notebook LLM. Todo el mundo lo tiene que tenga correos de Google o pues que pueden crearse una de Gmail. Y este igual funciona que cualquier otro. Si bien yo lo puedo colocar, por ejemplo, estos artículos que tengo acá a mano derecha, como lo hice, y le dije, quiero que tú actúes, no sé, como un enfermero, y quiero, no sé, entender en específico no sé, la bioquímica farmacológica detrás de la toxicidad del acetaminofén. Yo le dije, quiero que utilices solamente estos papers y él me va a generar como las respuestas aquí en específico, le puedo seguir haciendo preguntas y esto es lo que va a hacer. De la otra manera, yo lo puedo como type aquí, ve y buscas en internet y luego me va a brindar como las fuentes y me las va a citar acá a mano izquierda para ver cuáles son las más ideales o no.
¿Qué tiene esto de bueno? Que me puede permitir hacer videos o guías, etcétera, todo lo que ustedes ven acá. Por ejemplo, no sé, le di uno de, créame un video explicándome esto. A veces se demora un poquito, pero este ya, bueno, no sé, lo tengo ya supuestamente hecho en el estudio, pero también puedo ver, no sé, una guía de estudio aquí, entonces me pregunta, me puede hacer quizzes, esto puede ser ideal para los docentes, un glosario de términos basado en estos artículos que yo le di. No sé, por ejemplo, ahora le dije como hazme creo que, bueno, aquí no sé por qué no me deja verla, pero aquí le dije también como hazme bueno, ya se me cerró, qué pena con ella por exceso de uso. Pero le dije, hazme no sé, una guía o un póster o lo que sea basado en estas datos que yo tengo y me los va a dar de una manera, pues, eh, al punto con los datos que yo le doy o bien sea con los otros datos que proveemos. Voy a continuar rápidamente con la presentación para cerrar de manera rápida porque sé que estamos ya un poquito de esto de tiempo, pero pasado de tiempo un poco. Pero bueno, espero les haya servido. Quería como mostrarles esas herramientas que yo creo que quizás les pueden a ustedes servir. Pero bueno, como dijo, ya lo mencionó Adriana, entonces, ¿qué podemos hacer con ChatGPT, Copilot y Gemini? Pues podemos resumir esa literatura clínica, resumir, no sé, reuniones o notas clínicas siempre y cuando no tengan información confidencial. Em, y hacer análisis o sea, hacer unos análisis o más que, o quizás esa no es la palabra correcta, pero como resumir información o hacer key points de información que nosotros ya tenemos previamente en diferentes formas. Esto es como rápidamente les quería mostrar que los estudiantes y académicos lo están usando, 81% para entender conceptos, resumir papers, ahorra tiempo de búsqueda en la información usando esas herramientas que les mostré. Y esta es una cosa importante que también la gente teme que se les afecte el pensamiento crítico, pero como vemos igual, nosotros siempre estamos haciendo una acción constante como enfermeros viendo que podemos complementar. O sea, esto es una herramienta que nos va a ayudar a facilitar nuestro pensamiento crítico para tener la información más clara, pero no nos puede reemplazar a nosotros. Otra cosa muy breve que quería ya mencionar para ir cerrando y es que mucha gente está empezando a usar AI y ahora la AI generativa, que es lo que la gente más tiene a la mano, pero también estamos faltando en que no tenemos la educación formal para esto. Entonces, no es como que, o sea, todo el mundo dice como, sí, se usa AI o se usa ChatGPT o lo que sea, pero no estamos brindando herramientas serias como, no sé, les voy a dar un certificado, les voy a dar un curso, cuál es, o incluso esta AI en todas sus formas tiene como unos principios éticos, como sabes cómo de verdad usarla, estos son los usos en la academia, estos son los usos que les puedes dar en el hospital. Y por eso vemos casos de personas que están en un hospital, o sea, usando ChatGPT, etcétera, que no es que no los puedan usar, pero cómo es la manera correcta de usarlas para que el resultado que me dé también no sea sesgado y quizás yo le esté transmitiendo ese sesgo a mis pacientes, sino cuál es el uso correcto. Entonces, como es aquí, no tenemos entrenamiento formal en AI, no, los hospitales todavía no nos han comentado cuáles son las políticas formales. eh, las personas en las universidades hasta ahora se están creando como estas son las guías para el uso de AI, esto está permitido, esto no está permitido, cuál es el uso que le voy a dar en la academia, etcétera. Brevemente, bueno, en salud, bueno, ya lo había dicho Adriana, puede haber alucinaciones. em, por ejemplo, por eso no debería utilizarse tantísimo o es que no es el uso propio para hacerlo. Por ejemplo, quiero que me diagnostique tal cosa, porque si bien tiene un montón de información, pero quizás la información no es la específica que yo deseo. Por ejemplo, no sé, una predicción estadística, esos no son los usos específicos que yo debería hacerle a este tipo de inteligencia artificial. Em, sí, pero me pueden colaborar con otros tópicos. Y eso lleva también, por ejemplo, han hecho papers, luego les puedo compartir estos papers sobre cómo influyen unos triage imprecisos. Esto para enfermería también.
Hace unos diagnósticos Nanda, como, oye, quiero un diagnóstico Nanda, este es mi caso, rararararara, y puede alucinar y decirte una cosa que no existe ni siquiera en el Nanda 2027, y que igual necesita, no sé, entrenamiento y refinamiento y muchas explicaciones detrás de eso para que comprendan ¿no? más los diagnósticos Nanda. Y que eso no nos quita para nada a nosotros la excepción de cómo vamos a hacer y qué es lo mejor para nuestros pacientes, porque al final nosotros hacemos estos planes de cuidado. Rápidamente, esto es una de las cosas que tiene la AI generativa y es que hace un sesgo racial en los algoritmos y puede ser que sobrediagnostique, por ejemplo, por eso no debería de usarse, pero hay papers que han usado como que voy a dar ciertos casos clínicos y vamos a ver qué tan bueno me diagnostica, porque es como están intentando ver qué tal le va a esos tipos de modelos y tiene un sesgo racial. Yo misma hice una revisión rápida, por ejemplo, para salud cardiovascular y encontré en unos, bueno, por ejemplo, en unos, a diferencia, por ejemplo, que eran modelos de Machine Learning y Deep Learning, habían unos con un accuracy alto, 90, 91, 94%, porque tenían una información muy específica y a comparación de los Gen AI, de estos chat GPT, Copilot, etcétera, por ejemplo, no sé, cuando tenías una enfermedad cardiovascular y la mezclabas con enfermedad gastrointestinal o alguna patología en salud mental, inmediatamente asumía, por ejemplo, erróneamente, porque se tienen los casos clínicos verdaderos, que el 60 y algo por ciento eran para mujeres. Entonces, te está dando el sesgo. O, por ejemplo, cuando eran enfermedades cardíacas, decía, no, el 80% eso todos son para hombres. Eso seguro el paciente es un hombre, es un hombre, es un hombre. O cuando eran mujeres, por ejemplo, no sé, esta persona tiene palpitaciones y no sé, dolor y ansiedad, etcétera. O sea, no, el diagnóstico de esta persona es ansiedad y la persona, pronto, no sé, tenía una arritmia. Entonces, ¿cómo el sistema también tiene sesgos, no solamente por racial, sino también por sexo? Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender todo, absolutamente lo que nos comentó Adri sobre cuál es el uso real y cuál es la respuesta que me va a dar y cuáles son los usos propios? Em, bueno, finalmente, muy rápido, está esta posición de la Asociación Americana de Enfermeras sobre qué deberíamos de hacer con la metodología, qué deberíamos de intentar entender que las enfermeras son responsables por la información que ponen ahí de los pacientes. Obviamente no deberían de tener información identificable, ¿sí? Pero nosotros también somos responsables de si esta tecnología nos falla a nosotros como enfermeros, pero quién es al final el profesional. La otra cosa que ellos mencionan es como lo que dijo justamente Adriana, y qué pena que la cite tanto, pero el performance de esta AI es tan buena como la data sea usada de la forma correcta, como sea desarrollada y refinada y como esté también en general, obviamente también diseñada por los profesionales. Entonces, eso es tan bueno hasta el punto en el que yo lo haga de una manera correcta y responsable. Y obviamente tenemos que entender también cuáles son los límites de reproducir esto y de la validez externa que puede tener. Otra cosa que hablaban de justicia y equidad y era, está avanzando tanto, pero ¿a quién realmente está beneficiando? ¿Cómo es la equidad que tenemos para esos valles que ya mencioné? Ahora, qué personas sí están teniendo la educación a esta AI y qué personas no, también por diferentes ámbitos sociales, cuáles son los intereses colectivos para el desarrollo de la AI y esto cómo nos va a impactar en los disparities? Por ejemplo, después, quizás otros modelos, por ejemplo, como explicó Machine Learning y Deep Learning, que me permiten, no sé, tener beneficios de un mejor diagnóstico, etcétera. Y las personas que no tienen acceso a AI y las personas que no tienen acceso a Internet, o sea, desde profesionales hasta los pacientes, ¿qué pasa con ellos? O sea, como a ellos sí les está llegando esos avances de la tecnología tan rápido o no. Y que otro punto ya es las personas del común no pueden por falta de conocimiento estándar, eh, diferenciar si esta información es buena o no, pero también tenemos que entender que esta información quizás, o esta herramienta es lo que tienen a la mano. No podía asistir a un médico, esto es gratuito, lo voy a hacer. Pero obviamente, quizás se lleven una idea equivocada o un output equivocado de lo que me está dando, y eso cómo va a impactar a la salud. Entonces, también yo como enfermero, ¿qué le puedo dar de educación a los pacientes?
Y bueno, esto ya es finalmente que si puede hacer la AI, documentar, procesar, alertar sobre, por ejemplo, si esto lo meto a un sistema integrado en un hospital y que no puede hacer, obviamente, reemplazarnos con esta empatía, nuestro juicio clínico, liderazgo, defensa del paciente, por ejemplo, en estas cosas que hablamos de los sesgos y una comunicación que tiene enfermería para ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, verificar siempre los outputs que tenemos, pero también diría que los inputs que le damos, o sea, el uso que le voy a dar es el correcto o no. Em, Desarrollar la necesidad de entender más la AI para tener esta literacy y entender qué está pasando con esto, cómo funciona por detrás. No poner estos datos de AI en estos sistemas, o sea, los datos de los pacientes y utilizarla como apoyo, más no como haz lo que sea, dame el plan, yo no sé de esto, solventa tú. Al final el experto es uno y el profesional que estudió 5 4 años plus 10 años somos nosotros. Estas son unas poquitas referencias que tenía acá y muchísimas gracias por estar en esta sesión. Gracias, Alina y Adriana, por este interesante tema que nos presentan en el día de hoy. No sé No, profe, o si sea, hay alguna gracias. otra pregunta por parte de los asistentes. Ya hemos recibido algunos comentarios, inquietudes por el chat que creo que han sido resueltos. Por lo pronto estamos recibiendo mensajes de eh, gratitud. A Muchísimas ustedes. gracias a nuestras visitantes invitadas del día de hoy a nuestra masterclass. Creo que no hay preguntas y bueno, de más volver a agradecerle a Lina y a Adriana por su tiempo y su excelente presentación del día de hoy. Creo que fue un abrebocas bastante bueno para todas las enfermeras que hoy nos acompañan en esta noche. Bueno, pues la sesión la estaremos publicando de todas maneras para que todos la tengan en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestra masterclass y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, profe. Si Chao a tienen todos. alguna pregunta, Gracias.